Buenas tardes. Hoy estamos en Panaquia muy contentos porque vamos a estar con ustedes cumpliendo lo que les prometimos. Queremos contarles cosas en cuanto a la salud física, mental, social, emocional, pero sobre todo el fortalecimiento emocional, ya que en estas épocas, que son épocas de cambio, que sentimos que hay una necesidad importante de las personas para una ayuda, para encontrar respuesta a todas esas preguntas que se hacen con respecto a sus necesidades en todo el estilo de la salud. Entonces queremos estar con ustedes ofreciéndoles esa alternativa de tener en sus casas una respuesta a todas sus necesidades. Como una parte muy importante es el fortalecimiento emocional, quisimos hoy estar con uno de los fundadores de Panaquia, que es el doctor Felipe Rodríguez, quien va a estar con nosotros para informar, para que les va a contar cuál es el tema de hoy. El tema de hoy va a ser incertidumbre, el miedo y el amor como respuesta a esa incertidumbre. Entonces, bienvenido, doctor Felipe. Aquí estamos nosotros muy contentos. Sentimos también que las personas están muy emocionadas y esperando estos momentos para que usted les transmita todos esos conocimientos y esas experiencias que tiene con respecto a las necesidades desde el punto de vista emocional. Entonces, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Entonces, el doctor Felipe, pues es la persona que más conoce de los temas y que va a estar con ustedes. Entonces, doctor Felipe, bienvenido y quedan ustedes con el doctor Felipe. Bueno, muy buenas tardes, doctora Norita. Es un gusto de verdad para mí estar inaugurando este canal que llevamos ya algunos meses preparándolo para poder hacer hoy nuestra primera emisión en vivo. El tema que escogimos de incertidumbre, pues se relaciona con la situación que estamos viviendo en este momento a nivel planetario y la verdad que esta fue la motivación que nos llevó a crear este canal. Estamos frente a una situación que no habíamos vivido. Todas las personas menores de 100 años no han vivido una pandemia, no saben lo que es una pandemia. Y como ya todos se habrán dado cuenta, pues esto conlleva una serie de cambios y de transformaciones profundas a nivel social, económico, personal, pues en general a nivel de todo el planeta. Entonces vamos a enfocarnos en el tema dando unas cortas explicaciones para que nos quede un poco claro por qué la incertidumbre que se vive durante esta situación es algo que puede afectar nuestra salud. Entonces, vamos a comenzar. La salud la define la OMS como el bienestar físico, mental y social del individuo. No solamente el cuerpo debe estar sano, sino su mente también y las condiciones que lo rodean. Esa es la parte social, su trabajo, sus relaciones familiares, etcétera. Vamos un poquitico más allá y resulta que detrás de ese bienestar del cuerpo, de la mente y su bienestar social, hay una parte muy importante del individuo que son sus emociones. Y vamos a ver por qué influyen tanto estas emociones. Vamos a empezar por definir que el cuerpo físico es lo que nosotros vemos, lo que podemos tocar, palpar. Eso lo vamos a llamar el cuerpo físico. Pero dentro del cuerpo físico se suceden una serie de reacciones eléctricas porque los impulsos nerviosos que llevan las sensaciones desde la periferia hasta el cerebro, hablamos por ejemplo de la visión, los oídos, el gusto, el tacto, todos son impulsos eléctricos. Entonces la verdad que en nuestro cuerpo tenemos toda una red eléctrica y cuando hay electricidad se genera un campo magnético también. Entonces, alrededor de nuestro cuerpo físico tenemos un campo electromagnético.
Ese campo electromagnético, vamos a llamarlo acá entre nosotros el cuerpo energético. Ya el cuerpo energético se ha visualizado mediante efectos de fotografía, como es la fotografía Kirlian, donde se ve lo que se llama el aura con distintos colores y las personas que tienen la facultad de la evidencia igualmente lo describen así. Bueno, después de esto, pues hablemos de esa actividad mental, ¿no? Que nos permite percibirnos a nosotros mismos, ser conscientes de nosotros mismos, percibir todos los estímulos externos que nos llegan de fuera, esa actividad de raciocinio matemático, de planear, bueno, de ver todas esas cosas del día a día, entonces a eso le vamos a llamar el cuerpo mental. Y detrás de ese cuerpo mental existe aquellas actitudes emocionales, eh, la alegría, la paz, la dicha, el sentirse en paz, pero igualmente también la rabia, el odio, el resentimiento y todos estos sentimientos que a veces nos llevan a reaccionar de una manera inesperada y dentro de ellos tenemos también el miedo, ¿no? Pues a eso llamémoslo también el cuerpo emocional. Ese cuerpo emocional influye mmm, en el cuerpo mental de una manera definitiva. Les pongo ejemplos. Aquí vamos a hablar con ejemplos porque es la manera de entenderlo y ir un poco más rápido, ¿no? Si una persona siente ira hacia otra, en su mente inmediatamente aparece ya una idea de tomar una acción física contra esa persona, la ataca, la hiere. Entonces, esos estados emocionales hacen que nuestra mente responda muy rápidamente a esa actividad emocional. Por ejemplo, el miedo que hablábamos. Si una persona tiene miedo, va a tomar una de estas dos actitudes. O enfrenta el peligro o huye. Y entonces la mente inmediatamente, ese cuerpo mental, empieza a trabajar y va a generar las hormonas necesarias para tener esa actividad, bien sea la fuerza para enfrentar el peligro o la habilidad para correr, ¿no? Y esas hormonas como la adrenalina, noradrenalina, bueno, y otras cantidades de hormonas van a afectar, porque están en el torrente sanguíneo, van a afectar nuestro cuerpo. Entonces ya ustedes se van dando cuenta hacia dónde voy. Si hay unos estados de estrés, de angustia y de miedo, todo nuestro sistema de homeostasis, o sea, de mantener un equilibrio en nuestro cuerpo, se afecta. Y sobre todo el aparato inmunológico se ve muy alterado, pueden bajar las defensas y en estado de estrés, todos lo sabemos que nos hacemos más vulnerables a las enfermedades, sobre todo ataques virales, las gripas, parásitos, bacterias, etcétera. Bueno, ya en ese contexto, pues nos vamos dando cuenta cómo, por qué nos estamos enfocando en esa parte emocional de nosotros, en ese cuerpo emocional, porque resulta que frente a una pandemia como la que tenemos, donde hay algo que no vemos, tenemos el ataque de un virus que no lo podemos ver, que no lo podemos detectar, pero sí sabemos que es altamente contagioso. Que si tocamos una superficie, que si nos rascamos la cara, que si respiramos fuerte cerca de una persona, le hablamos o estornudamos o tosemos, pues nos vamos a contagiar. Pero es un enemigo que no vemos. Entonces no podemos ni huir, ni enfrentarlo, ni hacer nada. Eso genera ese estado de incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a infectar fácilmente? ¿Estoy expuesto a enfermar, a morir? ¿Mis seres queridos, los que me rodean, los voy a contagiar? ¿Voy a ser el responsable de la muerte de mi mamá, de mi papá, que son de edad, o de mis hijos pequeños? ¿Sí me entienden? Eso es un estado que produce mucha confusión. Y hay dos componentes aquí dentro de en este punto de la incertidumbre. Uno es la angustia de mi estado de salud y de los míos. Y otro, ¿qué va a pasar en esta cuarentena? Cuando tengo que cerrar mi negocio, tengo que cerrar mi empresa, mi trabajo se está perdiendo, no estoy recibiendo el salario, me suspendieron, quedé sin remuneración. Entonces son dos aspectos que son bastante complicados. Todas las personas tienen razón en estar angustiadas. Entonces ya hemos planteado cuál es el problema de la incertidumbre y qué nos puede generar esto.
adicional de ser atacados por un virus, que no lo vemos, nuestro sistema inmunológico está más debilitado por todas estas angustias. Pues el cuadro está completo. No podemos pedir algo que esté en peores condiciones. Eso sería la actitud que tomaría el común de la gente y todos podríamos llegar a esa actitud pues, no tenemos nada que hacer, estamos sometidos a las circunstancias. Pues bueno, aquí la idea es que empecemos a tomar una serie de reflexiones para que podamos aliviar esta situación y encontremos algunos tips y algunas claves que puedan mejorar estos momentos de angustia que estamos viviendo. Y en eso fue en lo que nos concentramos con la doctora Nora cuando decidimos crear este canal, algo en lo cual no teníamos experiencia y la verdad que estamos experimentando, pero lo estamos haciendo con tanto gusto y con tanto deseo de ser útiles que pues, las dificultades las vamos solucionando por el camino gracias a mucha gente que nos está ayudando, muchos profesionales en las comunicaciones, en el periodismo que nos han dado su apoyo, que nos han brindado generosamente toda su ayuda y toda su colaboración. Entonces, lo primero que podemos abordar es que la esa situación de angustia, pues la podemos cambiar, ¿sí? Por una situación de expectativa. Hay una situación de caos, pues vamos a poner orden en ese caos. ¿Qué vamos a hacer para generar un ordenamiento? ¿Qué vamos a hacer para quitarnos esa sensación de incertidumbre? Convirtamos esto en una aventura, algo que voy a ver cómo lo podemos manejar. Esta famosa frase que se ha puesto de moda de reinventarse, pues entra en este momento en juego. ¿Cómo puedo generar otras formas de recibir mi remuneración, de activar mi empresa? Bueno, ahí hay algunos tips y algunos temas que nos pueden ayudar para ir mejorando esa situación. Sin embargo, eh, hay algo que nos altera mucho y es el miedo a todas estas situaciones. Entonces, bueno, dice, ok, estoy transformando la incertidumbre en algo que sea más proactivo, pero resulta que yo todavía tengo miedo de que algo pueda suceder. Dicen que lo contrario al miedo sería el valor. Sin embargo, hay muchos maestros espirituales que nos han hablado de el amor como lo contrario al miedo. Entonces, pues valdría la pena decir, hombre, ¿cómo es eso que el amor es lo contrario al miedo? Pues primero tenemos que ver cómo vamos a manejar el miedo. Para manejar el miedo tenemos que conocer la causa. Una vez conociendo la causa, pues nos armamos de los elementos para combatir eso que nos está produciendo el miedo. Pero cuando no lo sabemos, como es el caso que estamos planteando en este momento, cuando estamos frente a un agresor que no lo vemos y a unas condiciones que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, entonces ahí qué va a pasar. Es cuando echamos mano de esta nueva opción que es el amor. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar el temor con el amor? Eh, Veo que aquí hay una de las preguntas que dicen, si yo amo, ¿por qué siento temor? Bueno, eh, eh, eso está bien. Muchos podemos decir, hombre, yo amo a mi mamá, a mis padres, a mi pareja, a mis hijos, pues yo iba amando a todo el mundo. Entonces, ¿por qué siento el temor? Y la verdad es que lo sentimos. Es que aquí tenemos que aclarar un poquitico más ese concepto de amor. En el amor entran en juego muchas cosas y empecemos por esas situaciones y esos sentimientos que tenemos cuando nos enamoramos. Por ejemplo, el enamoramiento es un estado neurofisiológico donde se segregan una cantidad de neurotransmisores que nos hacen sentir muy contentos al lado de la pareja, ¿no? La oxitocina, la serotonina, bueno, y otras que hacen que sintamos un gusto de estar con esa persona que decimos que queremos. Inclusive a veces decimos que la amamos. O ya personas más cercanas como nuestros padres o nuestros hijos decimos sí, los amamos y bueno, pues bueno, resulta que no podemos confundir el término amar con el término querer.
Hay un libro muy bonito, muy famoso que se llama El Principito. Seguramente muchos de ustedes los conocen. Hay una frase del Principito que siempre me llamó la atención. Le decía a la rosa, te amo. Y la rosa le respondía, yo también te quiero. Y él le dice, no es lo mismo. Y es cierto, no es lo mismo amar que querer. Querer genera una relación de que yo me siento bien contigo, porque me gusta tu manera de ser, porque me gusta cómo hablas, me gusta cómo cantas, me gusta cómo bailas, me gusta tu físico, pero ese gustar y ese querer genera una relación de dependencia. El día que yo pierdo eso, sufro, porque esa persona se me fue y yo ya no puedo disfrutar de esas cualidades que yo admiraba. O la mascota que me parece tan tierna, tan bonita, porque juega conmigo, porque el perrito me acompaña, pero se murió y entonces quedo muy triste y tengo que elaborar un duelo. Estoy poniendo mi felicidad, mi tranquilidad, todas esas emociones bonitas en una situación, en una persona o en algún lugar. Entonces, eso ya no es amor. El amor es libre. El amor permite que cuando estamos compartiendo con alguien, estamos es creciendo. Yo disfruto lo que tú me das, tú disfrutas lo que yo te doy. Y crecemos y lo compartimos. Pero si tú te vas, yo no sufro. Si alguien viene, lo recibo. Es una situación muy diferente. Quiero aclarar, todos esos son componentes del amor, esas emociones bonitas, la ternura, la bondad, son parte de ese sentimiento que llamamos amor, pero la palabra amor va más allá y quiero tal vez acercarme lo más que pueda a la definición, tal vez no voy a lograrlo, pero amar es un estado mental y es una actitud que tenemos hacia todo lo que nos rodea, las personas, las situaciones, eh, el sitio donde vivimos, los animales que nos acompañan, etcétera. Es, decía, un estado mental porque es un estado de conciencia. Amar implica la aceptación de todo lo que está alrededor de nosotros. El amor es incluyente, no discrimina, no juzga, no critica, no hace diferencias con las personas que piensan diferente a nosotros por sus creencias religiosas, políticas, sociales, por la etnia, por el país de donde vienen. El amor lo es todo. Y ese amor justamente nos lleva a la comprensión de algo a lo que yo quiero llegar como conclusión del por qué el amor se contrapone al miedo. Y es que cuando nosotros somos incluyentes, cuando nosotros consideramos que venimos de la misma fuente, empezamos a conocer esa fuente. No podemos amar lo que no conocemos. Si nosotros queremos amarnos a nosotros mismos, tenemos que entrar a conocernos y solamente conociéndonos podemos amarnos y dar amor a los demás. Pero ese conocernos es saber que venimos del mismo lugar, del mismo sitio. Y ese sitio lo vamos a llamar la mente universal, la mente cósmica, Dios, como lo sintamos de una manera más cercana. Pero cuando somos conscientes de esa unidad, en ese momento y solo en ese momento, nos empoderamos, porque sabemos qué es lo que tenemos. Ese amor de Dios, de esa mente divina, nos está llenando porque se derrama continuamente sobre nosotros. Y eso es lo que nos genera ese poder, esa sabiduría, ese estar en paz. Perdón, yo hago una Veo que hay pregunta. aquí algunas preguntas, no sé si la doctora Norita, Es que claro, como tú estás hablando de que hay una unidad que nos lleva a ese compenetrarnos con Dios, entonces, no sé, de pronto, no sé si se sea la idea o que cuando uno oye que algo le llaman iluminación, eso es cuando uno se pone en ese contacto yo misma con el Dios mío, entonces no sé, tengo esa duda. ¿Tú qué me puedes comentar acerca de eso?
Bueno, listo, Norita. Antes quisiera contestar esto. La incertidumbre es un estado de duda. Claro, claro que es un estado de duda. No sé para dónde voy ni qué va a pasar. Igual, aquí había otra pregunta, ¿cómo transformar el miedo en amor? Es justamente lo que acabábamos de decir. Cuando hay amor, cuando reconocemos de dónde viene ese amor y lo que acaba de decir, el empoderamiento que nos da esto, ¿qué miedo puedes tener cuando tú perteneces a un todo? Desaparecen los peligros, la enemistad, no hay competencia, no hay nada, todos provenimos de la misma mente, del mismo Padre. Y por favor, cuando yo digo Padre, quiero que lo interpreten como el origen, no como una figura masculina, en ningún momento, es el origen. Entonces, ese empoderamiento te libra del miedo simplemente porque ¿qué te puede hacer daño si tú comprendes el funcionamiento del cosmos, de la vida? Y es en ese momento a donde nosotros podemos decir, la pandemia no es ninguna desgracia, como algunas personas lo han dicho. No, no le tengamos miedo a eso. Todo lo contrario, a mí me parece que la pandemia en este momento es la oportunidad de cambio. Hay muchas fuerzas cósmicas que están actuando sobre el planeta y esos cambios van a mejorar la situación de todos los seres humanos. Pero sí haría una recomendación. Como estamos en este momento de cambio, es importante que estemos abiertos a querer cambiar nosotros aquello que no nos gusta de nosotros mismos, no lo que está afuera, porque lo que está afuera es el reflejo de lo que nosotros somos en nuestro interior. Entonces, seamos más receptivos a esas fuerzas cósmicas que vienen a cambiarnos y lograremos esa nueva personalidad que va a marcar un cambio en nuestro entorno. Y yendo a la pregunta de Norita, pues cuando me dices que si eso es la iluminación, esa es una pregunta muy profunda. Voy a tratar de acercarme, aunque sea un poquito, para darle alguna explicación, porque la iluminación es una experiencia personal, definitivamente. Pero tiene que ver mucho con esto que estamos hablando del amor, porque cuando te has identificado ya con ese ser superior, y no lo estoy diciendo porque esté por encima de nosotros, sino que es nuestro origen, cuando sabemos que somos parte de ese ser que es todo amor, misericordia, poder, y que nosotros al ser herederos de esas mismas características también podemos ejercerlo, pues hombre, nos estamos acercando a ese término. La iluminación definitivamente podríamos tal vez definirla como el ser conscientes de la relación que tenemos con la conciencia divina. Y eso es experimental. Eso no se recibe por una creencia, por unas escrituras, por unos intermediarios entre Dios y los hombres. Eso no viene por ahí. Es más, yo les diría que la iluminación no es una búsqueda. Sí podemos estudiar muchas de estas cosas y, aclaro, el tratar de entender y comprender el mundo espiritual nos lleva a utilizar todas las ciencias exactas, aquellas que creemos que solamente se usan por la mente consciente para resolver problemas acá en nuestra dimensión. No, las matemáticas, la física, la química, la geometría, la biología son necesarias para poder llegar a entender y comprender este mundo del espíritu. No hay otra forma, no hay otra vía, no es sentarnos a meditar solamente. Y yo diría que la iluminación no la buscamos, porque entre más o sea, si la buscamos no la encontramos. La iluminación aparece de repente, es un flash que llegó en el momento en que estábamos preparados para entender y comprender el universo donde vivimos, cuál es nuestro papel. Y en ese momento, cuando sentimos esa amorosidad, nos podemos volver también amorosos y entregar amor. Cuando tenemos esa actitud, yo les quiero preguntar, ¿qué virus, COVID o no COVID, puede ser una amenaza para nosotros? ¿Qué enfermedad puede ser una amenaza para nosotros? Porque todo ya empieza a estar bajo nuestro control. Cuando hemos cambiado lo que necesitábamos cambiar, no se necesita
tener más experiencias traumáticas. Y hay un ejemplo que a mí me ha gustado manejarlo, lo hice en una reunión con mis compañeros javerianos, para entender un poquitico más ese concepto de amor. De pronto, si hay todavía dudas, esto lo aclare más. Yo les decía, el Sol es la estrella que nos da energía a nuestro planeta y a todo el sistema. Y es por el cual vivimos. Él derrama su energía a todos los seres, a todas las plantas, a todos los animales, a todo el planeta para que haya vida. Pero la pregunta es, ¿qué le devolvemos nosotros al Sol para compensar todo eso que nos está dando? ¿Cuál es nuestro acto de gratitud hacia el Sol? Y seguramente que ninguno de los que están en este momento en este chat puede decir, puedo darle algo al Sol, porque es que no tenemos nada que darle. Él no necesita nada. El Sol como estrella no necesita nada de nosotros. Si nosotros llegáramos a ese estado de conciencia, llamémosla solar, para que nos quede más claro, esa conciencia solar haría que nosotros entregáramos lo mejor de nosotros a todas las personas que están cerca, sin esperar nada a cambio, pero no porque queramos ser muy altruistas o muy filantrópicos, no, simplemente porque no necesitamos nada de retorno. Hemos encontrado ese poder del amor dentro de nosotros, de la paz y de la sabiduría. Esas tres cosas son las más importantes. Amor, poder y sabiduría. Entonces, pues todo lo que entregamos, de verdad que lo hacemos a conciencia de una manera generosa y vamos a estar en una posición mucho más relajada, más en paz. Pues creo que más o menos ha sido la idea de transmitirles estas experiencias que hemos vivido y estos sentimientos que tenemos. Yo quisiera escuchar las preguntas que tengan todos nuestros acompañantes. Bienvenidos son. Bueno, pues muy interesante. Esos temas son bastante profundos y pienso que no es tan fácil que estos temas tan profundos se logren pasar en una forma tan sencilla para que lleguen a las personas en una forma que se puedan entender y se puedan aplicar sobre todo. Entonces, pues realmente sí se sorprende uno de que tú puedas llegar a todos nosotros explicando todo esto. Por eso pienso que muchas gracias por todas estas explicaciones que tú nos das y que se pueden generar muchísimas preguntas. Entonces, las preguntas que quieran hacer, todo lo que quieran participar, pues todo bienvenido, porque esto es como una retroalimentación a todo lo que las necesidades que se van dando. Entonces, aquí vamos a mirar un poco las preguntas que hicieron y bueno, aquí hay muchas que están participando, Dorita Patiño, Marisa, Julieta Gallego, Edna Marina, Juliana Cadena, que es la periodista que nos apoya y muy solidaria con nosotros. Luz Dari hace una pregunta y dice, ¿la incertidumbre es un estado de duda? Sí, ya la había visto hace un momentico, la respondí, claro que sí, lo habíamos dicho, es una duda, es un estado de duda porque la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Qué tanto me afecta esta situación? ¿Para dónde vamos? Porque no hay nada claro, no se está identificando la situación que nos está amenazando. Por eso no sabemos qué hacer. Vamos a atacar, vamos a huir, pero ¿qué? ¿Qué hacemos? Es eso. Entonces sí, claro, es un estado de duda. Bueno, Andreita Gina Andrea también está aquí participando. Gaby García siempre es muy asiduo a nuestros programas y pregunta, ¿el amor como estado mental se acaba? Cuando yo hablé del amor como una actitud, ¿sí? Es una actitud y sí dije en algún momento, un estado mental. Vamos a aclarar el término porque de pronto no es muy claro. El estado mental respecto al amor es como un momento de reconocimiento de lo que yo estoy siendo. Es una actitud
de vida, es cómo me relaciono yo conscientemente con todo lo que me rodea. Entonces, como estado mental solo, si fuera un estado mental, pues puede variar, puede cambiar, puede terminarse lógicamente, como lo dice Ana Gabriela, sí, se acabaría. Pero el amor es más que eso. Tiene componentes, como decíamos, componentes emocionales, componentes mentales. ¿El mental cuál es? El componente en que yo quiero conocer aquello que voy a amar. Entonces utilizo mi mente racional para conocer una cantidad de características. Tiene componentes emocionales, como lo decía, la ternura, la bondad, esa sensación de emoción de estar con la persona o en el sitio que se ama. Como se dan cuenta, el amor es un componente de muchas cosas, está compuesto por muchas cosas. Creo que si no quedó bien la pregunta aclarada, pues podemos seguir hablando sobre eso. Gaby, si quieres alguna ampliación, alguna cosa, o si ya está bien la respuesta, o cualquier otra persona que le haya quedado algún tema de este para hacer alguna pregunta, pues aquí estamos. Juan Carlos, uy, muchísimas gracias, Juan Carlos, tú también tienes un apoyo bien importante. Quien Andreita, mil gracias por también desde Argentina, que está escuchándonos. La Gaby pregunta, y lo decía el difunto José José, el amor acaba. Muy bueno, muy bien, Gaby. Claro, el término, de pronto, como decíamos, sería otro, el enamoramiento, ¿no? Yo estoy enamorado de alguien y ese enamoramiento sí tiene un tiempo porque además es un estado neurofisiológico y como se segregan unas hormonas que producen un estado de mucha satisfacción, el cerebro se protege de eso, ¿no? Porque si no vendría a haber también hasta un estado de adicción y de hecho sucede. Pero por eso quería que quedara como definido la diferencia entre enamorarse, el enamoramiento y ya el amor como, no solamente como un sentimiento, sino como un estado de conciencia, como una manera de vivir, si queremos ser todavía más amplios. Yo puedo vivir en el amor o en el desamor. En el desamor no me interesa ya nada. No me relaciono con nadie. Ni siquiera me estoy relacionando conmigo mismo porque no me estoy entendiendo. Cuando yo me entiendo, me intereso por saber cómo soy, empiezo a amarme. Eso es otra cosa también muy interesante para hablarlo, seguramente lo vamos a tocar más adelante, porque hay muchas personas que hablan, ámese usted primero para poder entender cómo se aman los demás. Y muchos dicen, bueno, pero yo no sé cómo me amo, y algunos lo identifican como algo de, de egoísmo. Ah, no, es que yo quiero lo mejor para mí. No, 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 es muy diferente. Yo creo que lo que hemos hablado hoy ya queda un punto para reflexionar y los invito a que esta noche le reflexionen un poquitico sobre ese término de lo que es amar. Hay otras preguntas, creo, Norita, ¿las lees tú? O? Sí, acá estoy viendo las otras preguntas. Daisy Tapia, Daisy que está en Nueva York, y fíjese que tienes una audiencia en el exterior, qué maravilla, eso está muy bien. Entonces Daisy pregunta, ¿cómo afecta la incertidumbre en mi diario vivir? Pues total, si nosotros estamos viviendo en incertidumbre, estamos a veces frenados para actuar, estamos invadidos por el temor, por la angustia. No sabemos identificar el problema. Por eso decía, para manejar la incertidumbre, lo primero que tenemos que hacer es identificar la causa amenazante. ¿Qué es lo que nos está amenazando? ¿Cuál es el problema? Para empezar a dilucidarlo. Pero si nos enconchamos, nos encerramos y decimos, esto es terrible, no sé qué hacer, pues es una situación que nos acaba. Gracias a Olguita Castro de Castelblanco, una amiga de muchísimos, muchísimos años que nos está apoyando y nos está saludando también. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos también a María Eugenia Sánchez que nos está escuchando. Geo Gaitán te hace una pregunta. Geo está en Estados Unidos, está en Tennessee. Entonces tienes una audiencia
internacional. ¿Y cómo es la mejor forma? No, mejor, perdóname. ¿Y cómo es la mejor forma para acabar el miedo? ¿Hay algún paso a paso de cómo transformar el miedo en amor? Bueno, cuando yo les digo que vamos a meditar un poquitico sobre ese tema, eh, cuando estaba explicando por qué el amor se convertía en lo contrario al temor, hablábamos de esa conciencia de que pertenecemos a un todo. Mira, cuando nosotros nos consideramos separados de Dios, vamos a hablar algunas cosas un poquitico más claras. Dios está muy lejos de nosotros, es un ser inalcanzable y nosotros somos unos pobres humanos sometidos aquí a los vaivenes de la vida, en este valle de lágrimas. Y bueno, y además nos toca conseguir algunos intermediarios para que nos pongan en el camino de Dios y Dios nos vea con buenos ojos y no nos castigue y no piense que estamos haciendo las cosas mal. Bueno, esos conceptos empiezan a cambiar. Nuestra relación con Dios es muy diferente. Nosotros somos la emanación de Dios, nosotros somos el resultado de un acto de concentración amoroso por demás de Dios cuando Él se concentra en sí mismo y de ese acto de concentración emana una creación de amor al 100%. Eso somos nosotros. Si de pronto queríamos una respuesta un poco más allá de lo que hemos hablado, la estoy dando porque sé que de pronto algunas personas se podrían incomodar con estos nuevos conceptos. Pero esto es lo que nos enseñan los grandes maestros espirituales y nosotros podemos experimentarlo. Y solamente cuando lo experimentamos podemos dar fe de eso. Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y eso ya es suficiente motivo para empezar a ser conscientes que el miedo es un sentimiento que no es necesario que esté con nosotros. Solamente puede aparecer en un momento de defensa instintiva, porque en eso pues compartimos eso con los animales, ¿no? Nuestro instinto de conservación nos hace huir de un peligro porque sentimos miedo y el miedo nos pone en una situación de enfrentar o de huir, como lo dije antes. Pero cuando ya son otras circunstancias que son analizadas por nuestra mente, somos más, un poco más cuidadosos en ver de dónde vienen esas situaciones que nos están amenazando y nosotros nos apoyamos en esa capacidad de conocer la relación que tenemos con la mente divina, no tiene por qué haber miedo. Yo quiero insistir en que ese acto amoroso de concentración de Dios que ha dado origen a nuestra existencia es la primera idea que tenemos que tener desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, porque es lo único que mantiene viva esa relación que tenemos con nuestro origen. Hay aquí otras preguntas. No sé, ahorita las puedes leer allí. Sí, mira, aquí precisamente algo que tú acabas de decir, Ana Gabriela da también esta frase que dice, Dios es amor, donde hay amor está Dios. Entonces creo que está relacionado también con algo que tú acabas de decir, pero si quieres reforzarle algo. No, correcto. Esa es una afirmación que refuerza lo que estamos diciendo. Bueno, Gina Andreita, que está en la Argentina, dice, Felipe, noto que tienes una biblioteca increíble. ¿Qué libro nos recomendarías en esta época de incertidumbre? Bueno, sí vale la pena que revisemos un poco la bibliografía y entonces en este momento así de golpe no se me ocurre algún libro muy específico para este momento, pero lo vamos a revisar y lo vamos a colocar en el chat que estamos manejando. Ujú.
Ahorita estás viendo alguna otra es que a mí no me está corriendo aquí lo de las preguntas. ¿Me están escuchando? Allá en el consultorio de Norita, ¿me están escuchando? Sí, se te escucha perfecto, sin problema. Ah, No bueno, sé ok, si es que si tú me perdí. estés oyendo, si tú me estés oyendo Ya, la pregunta que te hace Luz Dari. no, no la Entonces, escuché. bueno, entonces Luz Dari pregunta, ¿cómo vencer los temores que nos afectan nuestro diario vivir y no nos permite desarrollar nuestras actividades? Cuando tenemos ese tipo de temores que nos inmovilizan prácticamente, la situación ha llegado a más profundidades, ¿no? Eh, aquí hay algo que sería interesante de pronto también eh, tocarlo. Y yo quisiera, hay muchas personas que tienen la meditación como una disciplina, pero hay otras que les cuesta muchísimo trabajo desarrollar la práctica de la meditación, que es una excelente práctica que lo ideal es tenerla pues como una rutina diaria, como hacemos los ejercicios de rutina, etcétera. Pero como yo entiendo, hay personas que no están muy familiarizadas y entonces se pueden sentir un poco incómodas cuando se les habla de la meditación. Pero la meditación es algo más sencillo de lo que se ha querido mostrar. No es aquella posición especial y concentración en no recibir ningún tipo de pensamiento. No, 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 no. La meditación es un flujo continuo de un estado de conciencia para que trata de mantenerlo a uno en un momento presente. Y muchos recomiendan cuando se inicia esta práctica el respirar profundamente y concentrarse en la respiración por lo menos durante 1 minuto, 2 minutos. Pero de ahí a veces no pasa ninguna otra explicación. Yo quisiera agregar algo. Yo quisiera decir que cuando se quiere acompañar un estado de estos de concentración, sería bueno tener una imagen en la mente, una imagen que nos da precisamente la imaginación. Y puede ser, ¿cómo quiero yo sentirme? Si yo me siento agobiado por la incertidumbre, por los problemas que tengo del día a día, ¿cómo quiero sentirme? Imaginemos ese estado. Me quiero sentir en paz, tranquilo, protegido, pero yo quiero hacer énfasis que el poder no está afuera, Dios no está afuera, el poder lo tenemos dentro, emanado de Él. Entonces, cuando nosotros miramos hacia adentro, miramos nuestro templo interior y nos empoderamos, no necesitamos poner ese poder afuera, ni en el dinero que tenemos, ni en las propiedades, ni en los seguros que tenemos. No, nada de eso en un momento dado va a suplir ese poder que emana de nosotros interior. Entonces esa imagen en la que nosotros nos concentramos, también la vamos a llamar imaginación. Hay muchas personas que dicen, hombre, es que los sueños son, imagínese, pues nunca va a llegar, nunca va a pasar de ahí. Pues yo les voy a decir algo muy diferente. La imaginación es la puerta que nos conecta con la conciencia divina. De pronto esto sí requeriría una mayor amplitud de explicación y podemos dejarlo como un tema para más adelante, pero quiero dejarles esa inquietud. A muchos nos habían enseñado que imaginar tal vez era una actitud de tontería, pero miren ustedes que hay muchas personas que sus grandes proyectos, sus grandes logros comenzaron fue imaginando. Mire, anoche se inició una serie en televisión que hace muchos años la pasaron, que es una comedia y es muy simpática, y la traigo a colación justamente porque me parece que es muy oportuna para ilustrar esas preguntas que ustedes me están haciendo sobre cómo liberarse del temor. Esa novela, esa serie se llama Pedro el Escamoso. Y yo recuerdo cuando la pasaron hace unos 20 años, es la historia de un hombre muy pobre, un hombre
que no tiene nada, que no tiene educación, que no tiene formación, que parece que llega de un pueblo a la ciudad, no sabe trabajar en nada, pero él sueña mucho. Él sueña con conquistar a la mujer bonita que vio, o a la jefe, o a la compañera de trabajo, sueña con tener un trabajo que lo permita vivir bien, vestirse bien, consigue plata prestada, bueno, hace una cantidad de cosas, son unas aventuras, pero detrás de ese personaje está justamente la encarnación del soñador, la persona que se lo imagina todo y confía en que eso que imagina, en que eso que sueña, va a ser una realidad. Y creo que esa novela termina en que él logra todo lo que se había imaginado y todo lo que quería. Yo los invito a que todos nosotros soñemos, imaginemos y aprovechemos estos momentos de cambio para imaginarnos cómo queremos ser de diferentes. Queremos ser más independientes, queremos ser más amorosos, queremos ser más generosos, queremos ser más tolerantes. ¿Por qué no nos imaginamos siendo así? Sin criticar, sin excluir. Y yo les aseguro que cuando nosotros cambiamos nuestro interior, todo nuestro entorno va a cambiar. Van a desaparecer todas esas cosas que nos llevaban a la angustia, a la incertidumbre, a la desconfianza. Yo se los aseguro, eso funciona. Son muchas las personas que han pasado por esas experiencias. Yo he pasado por esas experiencias y por eso lo hablo de una manera con seguridad, porque así funciona. Esto funciona así. Bueno, Ana Gabriela dice que hablaba del padre como el origen. Sí, sí, el origen es que quería aclarar eso porque también nos enseñaron desde pequeños nuestras religiones más preponderantes del planeta y muestran a Dios como una figura masculina. Yo quiero que esa imagen no sea tan arraigada porque cuando se habla del Padre nos referimos al origen de donde venimos, pero no porque sea una figura masculina. Tal vez dentro de las mitologías, la figura más importante es la mujer, es la madre, porque además la madre es la que genera la vida. Y en la mitología lo que nos quieren es transmitir que la concentración del padre como origen genera en la madre otro aspecto de Dios, esa gestación de nosotros como hijos de Dios. Siguen ahorita. Sí, aquí entonces sí, Giovanna te pregunta, cuando hablan de Dios, ¿a qué Dios se refieren? Entonces Gabriela pues le contesta entonces para que si tú refuerzas esas las respuestas que le da Gaby, que dice que habla de Dios como el origen y que habla como del Padre, que así ella ve a Dios. Entonces, para ver tú qué opinas con respecto a esto. La mente divina, lo que llamamos Dios, no es sino una sola entidad. No me puedo referir a un Dios diferente, eh, digámoslo como en la mitología se hablaba de muchos dioses, pero la mitología cuando habla de muchos dioses se refiere a estados de conciencia de Dios y del ser humano. Esto es un tema que abarca ya la teología, es un poco más profundo y es muy interesante, pero a veces en una sola respuesta no se resuelve. Aquí tendríamos que empezar por todo ese camino de aprendizaje del que les hablaba hace un rato, cuando tenemos que aplicar inclusive hasta las matemáticas en la física y en la física cuántica para poder entender todos estos fenómenos. María Eugenia Vergara dice, ¿cómo María Eugenia es nuestra compañera, bienvenida. Bienvenida María Eugenia, nuestra querida y amada compañera. ¿Cómo entender el perdón en esta visión de la vida? Esta sí que es una pregunta que es muy, muy oportuna, porque aquí hay dos fases. En esta visión de la vida, que hablamos de la aceptación, de inclusión, hablar de perdón, pues va inherente a todos esos estados del amor. Pero yo iría un poquitico más allá. Cuando nosotros estamos en ese estado de conciencia del amor, la palabra perdón debe desaparecer.
¿Qué vamos a perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para perdonar? ¿O hacemos cosas que hay que perdonar? Si hablamos del perdón es simplemente porque, primero, estamos facultados para juzgar una actitud de alguien que consideramos que no es correcta. Entonces, ¿qué es correcto y qué es incorrecto? Es lo primero. Y lo segundo, ¿hasta dónde llega nuestra capacidad para determinar si eso es correcto o incorrecto? Si nosotros creemos que todo corresponde a un orden, pues todo sería correcto. Entonces, nada de lo que sucede está fallido. Entonces, no tenemos que perdonar nada, ni tenemos que decirle a alguien que está fallando en algo. Entonces, esa actitud de perdonar ya no existiría. Para mí personalmente no existe porque yo creo que las personas que tienen comportamientos que no los vemos como algo tolerable, o sea, yo no haría eso, eso no quiere decir de que sea incorrecto. Creo que cada persona tiene un papel que desarrollar, como en una película hay un director y asigna los papeles a los distintos actores. En la vida es lo mismo. Entonces, si no entendemos, si no comprendemos el guión de una película, si no conocemos cómo se dirige una película, si no somos cinematógrafos, si no somos directores, ¿con qué criterio vamos a juzgar el papel de cada persona? Eh, Cuando hay un estado de amor integral en nuestra existencia, en nuestra vida, el perdón no cabe ya en nuestro diccionario. Eso ya no existe. Adelante, Norita. Sí, a ver, acá ya son como mensajes de agradecimiento. Por ejemplo, Esperanza Posada dice que lindo e interesante para la vida y da las gracias porque precisamente esa es la idea. Y muchas gracias por tomarlo en esa forma, porque esa es la idea de que estos mensajes se puedan aplicar en la vida diaria y pues nos ayuden a manejar y a controlar estas situaciones que se nos pueden presentar. También Blanca Oliva Casas, que está participando. Gina Andrea te agradece las respuestas que les das. Luz Darino, que es nuestra asistente, entonces dice, mil gracias a la doctora Nora y al doctor Felipe por este maravilloso espacio que nos comparten con temas que nos ayudan a fortalecer nuestras emociones y diario vivir. O sea que todos estos mensajes nos dan como un optimismo y como una actitud positiva para que podamos seguir en esta tarea que nos propusimos. Ana Gabriela, entonces aquí Daisy dice que existen pasos a seguir para evitar o superar la incertidumbre. Sí, y creo que ya lo habíamos explicado, ¿no? Lo primero es identificar la situación amenazante, saber de qué se trata, para poder tomar la determinación de si se enfrenta o se huye, ¿no? Ese es el primer paso. Nosotros los que ya pues habíamos considerado cómo en un momento dado cambiar esa situación de incertidumbre como una aventura, como una oportunidad de cambiar las situaciones amenazantes, de introducir cambio en el caos. Sí, bueno, aquí ya Gaby sigue dando algunos conceptos en los cuales que ella cree exactamente, creo que está como de acuerdo contigo en lo del no juzgar, en lo de que el perdón es un estado. Entonces, pues es como reforzando, creo yo, los conceptos que tú ya nos has dado con respecto al perdón. Entonces, ya aquí parece que no tenemos más preguntas. Entonces, si tú quieres, bueno, reforzar algo, decirle algo ya personalmente a todas las personas que estuvieron aquí participando con nosotros, entonces los micrófonos son tuyos.
Gracias, Norita. Pues en primer lugar, pues quiero agradecer la asistencia de todas las personas que han estado acompañándonos. Sé que hay muchas otras que van a ver después esto en el video que dejaremos en las redes y estaremos atentos a las preguntas que tengan. Quiero insistir en que ojalá a partir de esta noche destinen un pequeño momento antes de dormir para reflexionar sobre esto que hemos hablado y sobre todo insistir en que sí hay que soñar, hay que imaginar. La única manera de llegar a un cambio es imaginando cómo queremos ser nosotros más auténticos, ser más tolerantes. Si nos imaginamos así, seguro que los cambios empiezan a verse muy rápidamente. Esa sería mi recomendación. Y por otro lado, bueno, agradecer a todo el equipo que nos ha apoyado en la parte de tecnológica de la comunicación y Norita que ha hecho un gran esfuerzo en sacar adelante este proyecto y esperar que nuestros amigos, compañeros y todas las personas que han estado cerca de nosotros, invitarlos que esto es un canal para que se expresen, para que traigan todo lo que saben, lo que puede ayudar a las demás personas a superar estos momentos difíciles y de crisis. Y recordarles a todos que aquí estamos como en un rinconcito que hemos llamado la casa de todos. Es un rinconcito de cariño, de amor, de comprensión, que queremos que todos lo puedan aprovechar. Sientan que esto es una casita hermosa donde vamos a reunirnos a hablar de muchas cosas. Hoy hemos hablado de las circunstancias difíciles, pero habrá otro momento en que hablaremos de música, de arte, de pintura. Hay unos temas muy interesantes con personas que van a venir a regalarnos todos sus aportes. Muchas gracias por la atención que han tenido. Espero que haya quedado un poquitico más claro estos temas, que se olviden del miedo y pensemos que esta situación no es tan mala como podríamos verla, sino es la oportunidad de cambiar. Muchas gracias a todos, un abrazo de corazón y nos veremos próximamente aquí en la casa de todos. Bueno, pues aquí seguimos en Panaquia felices porque realmente pienso que fue un tema bastante interesante, que poco a poco va a estar llegando en toda esta época las personas que van a estar en contacto con nosotros permanentemente. Van a quedar unos videitos ahí colgados en las redes para que ustedes tengan una retroalimentación de todo esto que se estuvo hablando hoy y si se van generando más preguntas, más inquietudes, pues está el correo, está un chat en el teléfono que ahí lo tienen, para que todas las preguntas y todas las dudas que todas las personas que no estuvieron hoy, pero que van a estar en días posteriores, todas las dudas que tengan estaremos acá muy dispuestos a estarlas solucionando. Aquí Felipe está listo para todo lo que necesiten. Entonces, la idea es de que nos vamos a ver los jueves. El próximo jueves, como estábamos hablando de incertidumbre, del miedo, vamos a seguir un poquito hablando del estrés en esta época. El próximo jueves, entonces, les voy a hablar sobre el estrés y las manifestaciones en la piel, porque como soy dermatóloga, me toca hablarles sobre la piel. Ya después, posteriormente, pues tendremos muchos otros temas, como les decía Felipe, música, arte, todas las especialidades de la medicina. Y el próximo jueves, entonces los esperamos, porque vamos a hablar de las manifestaciones del estrés en la piel. Muchísimas gracias, qué dicha estar con ustedes, que ustedes participen con nosotros, porque como siempre decimos, Panaquia es la casa de todos y siempre bienvenidos.